Bendiciones, bienvenidos a un nuevo análisis. El día está analizando lo que es el libro de Josué, capítulo 7, versículos del 1 al 26. Un texto bastante interesante, el cual nos habla sobre lo que es el pecado de Acán. Como sabemos, Josué fue el sucesor de Moisés, fue el encargado de llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Sabemos de que el pueblo de Israel fue castigado para andar por el desierto por 40 años hasta que el último de los descendientes de aquellos que dudaron de Dios no falleciese, no podían acceder a la tierra prometida. Así que Josué es levantado como sucesor. Y no hay mucho detalle de lo que es de Josué, más que todo quiero enfocarme en el tema del día de hoy. Y como lo dije al principio, es un texto bastante interesante. Nos deja muchas enseñanzas. Pero antes de seguir, le invito a compartir este material si es de bendición para tu vida y para que otras personas también se puedan bendecir del mismo. Seguimos. Y dice el versículo 1. Vamos a tratar de tocar algunos versículos y sacar la esencia. Y pedir al Señor de que sea Él quien nos dé el discernimiento, el entendimiento para entender cuál es el mensaje que está detrás de este texto, de esta historia. Así que comenzamos. Y dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sandi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Como sabemos, el pueblo de Israel, antes de ir a la guerra contra un reino, primero Dios daba la señal, Dios les daba el ok, por decirlo así, para que fueran a combatir dicha ciudad. Y dice la palabra de que cuando el pueblo de Israel fue contra lo que es Jericó y tomó de lo que es el dinero o la posesión que había en Jericó, dice la palabra de que una parte tendría que haber sido entregada como sacrificio a Dios. Pero aquí vemos de que Acán cometió algo. Dice que tomó algo que no le pertenecía a ellos tomar. Y dice la palabra de que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y vamos a tratar de profundizar en este texto. Vamos a entender de que quien cometió el error, que cometió el pecado, fue Acán. Fue un miembro de las tribus de Judá el que cometió este pecado. Pero por medio de este pecado, todo Israel completo pagó el precio. Y esto es lo que me llama la atención bastante, de cómo Dios era tan estricto que no les permitía nada al pueblo de Israel. Vemos que un pecado de una persona impidió que la bendición completa de Dios manifestara en un pueblo completo. Y esto nos deja la enseñanza, y traemos el texto al día de hoy. Vemos muchas veces cómo iglesias están estancadas, cómo ministerios están estancados, cómo el favor de Dios se mira de que no está en cierto lugar. Y debemos de analizar si esto pasó con este pueblo de Israel por el pecado de uno. Debemos de analizar bien. Y con esto no quiero decir de que nos vamos santos, nos vamos super ungidos, nos vamos super cristianos. No, pero debemos de ser conscientes cuando nosotros estamos haciendo algo indebido y somos parte de algo, de un ministerio, de una iglesia. Debemos de saber que si nosotros estamos en pecado, algo se manifiesta también en el resto del grupo. Y así comienza este texto hablando de esto. Y dice el versículo número 2. Después José envió hombres desde Jericó a Ai, que estaban junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. El 3 dice: volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Aquí vemos de que Josué manda espías. Algo que pasaba muy a menudo era de que espías eran enviados
a reconocer la tierra, a reconocer el pueblo, a ver qué tan fortificadas eran las ciudades, a ver qué tan fuerte era el ejército que dicho reino tenía. Pero aquí dice la palabra que Josué envía hombres a reconocer a Ai. Y los hombres regresan y dicen a la verdad que es un pueblo débil, es un pueblo donde no tiene mucho resguardo, donde los soldados no son muy armados, parafraseando. Y dice, no suban todos, no es necesario para tan pocos hombres, para un pueblo tan débil, subir todo el pueblo y fatigar todo el pueblo. Mejor manda 2,000 o 3,000 hombres y te den la victoria segura. Y eso pasó. Dice de que la palabra de que en versículo 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Aquí vemos manifestarse lo que es cuando el favor o el respaldo de Dios deja de estar con alguien o deja de estar con un pueblo, con un ministerio, con una iglesia, como queramos decirle. Dice la palabra de que subieron 3,000 hombres y estos 3,000 hombres tuvieron que huir de delante de Ai. Y dice el 5, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebanim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Dios le había prometido estar con el pueblo. Dios había prometido de que él iba a estar en la batalla del pueblo, donde la victoria iba a estar asegurada para el pueblo de Israel. Pero también les dijo de que debían de guardar su vida, debían guardar la ley, debían guardar sus estatutos para ir conforme a lo que Dios quería. Y aquí vemos de que el pueblo se confió, Josué se confió y los espías que mandó a revisar la tierra se confiaron, dijeron a la verdad que ese pueblo es poco, es débil, va a ser fácil derrotarlo. Pero se olvidaron de que el favor de Dios era parte fundamental para eso. Y se palabra cuando regresaron los 3,000 hombres y 36 hombres habían sido muertos, dice que el pueblo comenzó a desfallecer y vino a ser como agua. El corazón del pueblo desfalleció. Y no era, era algo normal. Después de ver en sentido realista, ver de que 3,000 hombres contra un ejército poco, ser derrotado, era algo como sorprendente, algo fuera de serie. Es decir, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este momento? Nuestro pueblo tiene al poderoso de Israel, nuestro pueblo tiene al omnipotente, nuestro pueblo tiene a Dios frente a su ejército. ¿Qué pasó? Y comenzó a desfallecer el pueblo. Y dice el versículo 6. Entonces Josué rompió su vestido, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Aquí vemos de que lo primero que pasa es Josué postrándose, rompiendo sus vestidos y postrándose delante de Jehová. Y no solo él, dice que también los ancianos juntamente con él y se echaron polvo sobre sus cabezas. Y dice número 7, y dijo Josué: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y aquí resulta algo bastante interesante. Vemos de que Josué y Caleb fueron los que cuando fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida, regresaron con buenas nuevas y dijeron: la verdad que Dios está con nosotros y podemos tomar esa tierra. Fueron los únicos dos que tuvieron fe y que creyeron en Dios. Pero aquí vemos a un Josué totalmente diferente, turbado y diciendo: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Vemos de que de una u otra manera la fe de Josué se sintió trancada, donde su convicción se sintió trancada y comenzó a dudar, comenzó a cuestionar, comenzó a decir: ¿por qué mejor no dejaste al otro lado del Jordán? ¿Por qué? Y así somos nosotros muchas veces. Cuando Dios pone en nuestro corazón algo, cuando Dios pone en nuestro corazón o en nuestras manos un ministerio,
y este ministerio no prospera, este ministerio comienza a estancarse, comienzas a preguntarte ¿por qué? ¿Por qué esto no prospera? ¿Por qué este ministerio no sigue adelante? ¿Por qué no crece? ¿Por qué esta iglesia no crece? ¿Por qué en vez de crecer estamos menos? Y comenzamos a dudar, comenzamos a preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Pero si Dios está conmigo, si Dios me prometió esto, si Dios me prometió aquello, ¿qué está pasando? Comenzamos a cuestionarnos, vamos a cuestionar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y es normal en nuestra humanidad comenzar a preguntarnos del por qué cuando las cosas no salen bien. Y más adelante dice la palabra y le dice, ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Comenzó a cuestionar a Dios. ¿Qué diré, Señor? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, ¿qué diré? ¿Qué haré? Dime qué hago. Comenzó Josué a clamar a Dios, a pedirle qué podría hacer. Y dice el versículo 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Aquí lo primero que Josué sintió era comenzando a hablar en su humanidad. Comenzó a decir, pero ¿qué haremos? ¿Qué dirán? ¿Qué va a pasar cuando los amorreos oigan de lo que nos pasó? ¿Qué va a pasar cuando todos nuestros enemigos oigan de lo que nos pasó? Van a venir contra nosotros y nos van a borrar de la faz de la tierra. Vemos cómo la fe, cómo la confianza comienza a interrumpirse, comienza a ser afectada cuando cosas inesperadas pasan en nuestra vida. Y esto fue el caso de Josué. Comenzó a cuestionarse, comenzó a, a cegarse, comenzó a ver nada más el problema, comenzó nada más a enfocarse en lo que había pasado. Esto a Josué lo dejó nocao, por decir así, lo dejó eh, anodado, porque dijo, ¿qué va a pasar? Nos van a derrotar, nos van a matar. Y algo que dice también al final del versículo dice, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Comienza a cuestionar a Dios, confrontar y dice, ¿qué harás tú? Tú nos sacaste de Egipto, tú nos metiste a tierra prometida, tú prometiste que estar con nosotros. ¿Qué harás tú ahora con esto? Y comienzan a entregarle la parte a Dios. Y dice el versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Comenzó Dios a decirle, ¿pero qué pasa contigo? Tú no eres el Josué cuando estás al otro lado del Jordán. Tú no eres el Josué cuando entró a la tierra prometida como espía. Tú no eres el Josué. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué haces postrado? ¿Qué haces de esa manera? ¿Qué haces preguntándote? ¿Qué haces cuestionando? ¿Qué haces diciendo o poniendo tu mirada en las cosas que tú estás viendo? No pones tu mirada o no tienes tu confianza puesta en mí. Imagino que eso cuestionaba a Dios de Josué. Le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así de esa manera? ¿Por qué estás postrado de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué en vez de estar así, por qué no miras el panorama? ¿Por qué no abres tus ojos espirituales para poder ver y entender qué está pasando? No, que lo primero que haces es cuestionarte. ¿Por qué? Porque tu ego fue hecho pedazos. Porque tu confianza que estaba puesta en el ejército que tú mandaste fue hecha a pedazos. Y así nos pasa a nosotros cuando ponemos nuestra confianza en los recursos, nuestra confianza en las cosas que vemos. Pero nuestra confianza debe estar siempre puesta en el Señor, porque Él es quien nos da la victoria, Él es quien nos restaura, Él es quien nos capacita. Y así que Dios le dice a José, ¿qué haces postrado de esa manera? Y el 11 dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto. Yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Ahí comienza Dios a decirle, a la verdad que aparté mi rostro de ustedes porque Israel ha pecado, porque han quebrantado mi pacto que yo les mandé, también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y hasta lo han escondido. Si tomamos este versículo y lo tomamos hoy en día, muchas veces así somos nosotros. Comenzamos en pecado, comenzamos a quebrantar el pacto entre Dios y nosotros, comenzamos a mentir, comenzamos a esconder el pecado, comenzamos a esconder todo nuestro mal accionar, en vez de ir ante Dios
y mostrarnos como verdad debemos demostrarnos. Y dice el 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de su enemigo volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino que si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Aquí Dios les dice, mientras no te pongas a cuentas, mientras no pongas a cuentas al pueblo, mientras el pueblo no acepte su pecado, mientras el pueblo no acepte ese error, yo apartaré mi rostro de ustedes. Y cuantas veces vayan contra sus enemigos, sus volverán con la espada. ¿Por qué? Porque serán derrotados por sus enemigos, porque yo no estaré con ustedes hasta que te pongas a cuentas. Y eso es lo que Dios trata con nosotros día con día. Dios nos ama, Dios es un Dios de misericordia, pero Él quiere que nos pongamos a cuenta siempre. ¿Para qué? Para que su favor esté con nosotros, para que en verdad podamos ver y apreciar el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Pero es necesario que seamos honestos con Dios. Él conoce nuestros pecados, Él conoce nuestra forma de comportarnos, pero Él quiere que seamos transparentes para con Él, seamos realistas, seamos genuinos para con Él. Y dice el número 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Dios, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Dios le dice, manda a purificar el pueblo. A la mañana, santifícalos. Y diles esto, esto y esto. Diles de que hay anatema en medio del pueblo y que mientras el anatema no sea quitado, el favor de Dios no volverá a nosotros. Y dice el 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Aquí vemos de que Dios iba a revelar al pueblo quién había pecado contra él. Y tomando esto, trayéndolo a nuestra vida, vemos de que llega un momento que la misericordia de Dios o la paciencia de Dios, por decir así, mejor dicho, llega a un límite. Donde Dios nos ama, Dios brinda su amor, brinda su misericordia. Hay un momento donde Dios dice, ya basta. No voy a permitir que estés jugando conmigo. No voy a permitir que estés jugando con las cosas sagradas. No voy a permitir que estés jugando con aquello que me pertenece a mí. Y Dios dice, revelaré, y dice, llama a las tribus, yo tomaré la tribu, y de las familias tomaré la casa, y de la casa tomaré los varones. Y dice el número 15, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Cuál fue el castigo? Dice que el que tomó el anatema será quemado, pero no solo él. Dice que tomará todo lo que tiene por cuanto ha dado el pacto de Jehová y ha cometido maldad sobre Israel. Y dice el 16, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por todas sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo ascender la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera y haciendo luego acercar la familia de Sera por los varones fue tomado Samdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carni, hijo de Samdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y dice el 19, entonces José dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Dios, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Me llama la atención este versículo 19, cuando le dices, hijo mío, hijo Acán, hijo mío, da gloria a Dios, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Por qué me llama la atención? Porque lo primero que le dice es, hijo mío. Comienza a denotar de que había un amor hacia él. Había una estima hacia Acán de parte de Josué. Y le dice, da gloria a Dios, a Jehová, el Dios de Israel.
le dice, da tu alabanza, dale alabanza. ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué lo confronta de esta manera? Porque nosotros no nada más podemos estar caminando como la palabra nos dice, también tenemos de que darle la gloria y la alabanza al Señor. Cuando tú comienzas a entender de que a Dios tienes que glorificarlo, a Dios tienes que alabarle, a Dios tienes que santificarle, a Dios tienes que darle todo tu ser. Y después te pones a cuentas. Es necesario que nos pongamos a cuentas con el Señor. Y dice el 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Acán confiesa su pecado y dice, la verdad sí, pequé contra Jehová, el Dios de Israel, y hice de esta manera. Y dice el 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Cuando nosotros estamos en autoridad, cuando nosotros estamos como cabeza de un ministerio, como cabeza de una iglesia, vamos a ser tentados de muchas maneras. Vamos a ser tentados de muchas formas. Y Acán fue tentado con lo que vio. Dice la palabra de que él vio un manto babilónico muy bueno, vio dinero, vio un lingote de oro, dice que lo codició y lo tomó. Cuando te ponemos nuestra mirada en las cosas materiales, cuando nuestra confianza, cuando nuestro deseo está en las cosas materiales muchas veces nos van a hacer desviarnos, nos van a hacer codiciar eso. Pero hemos de ser realistas de que cuando Dios te da algo, te lo da para que seas bendecido. Dios no te va a dar algo para que sea de tentación para ti. Y muchas veces nosotros nos preguntamos por qué Dios no me ha prosperado. Porque Dios no me ha dado todo lo que yo he querido. Por esto, precisamente. Porque puede hacer de que si Dios te da más de lo que tú puedes controlar, si Dios te da más de lo que tú puedas lograr administrar, te vas a perder. Y es preferible de que estés en el camino de Dios pasando luchas, pasando pruebas, pero teniendo lo necesario, a que teniendo mucho te pierdas del camino. Porque a Dios le interesa más nuestra alma que otra cosa. Le interesa que caminemos de acuerdo a como Él quiere, más allá de que seamos ricos o famosos. Porque la riqueza y la fama son pasajeras, pero el alma es lo que dura para siempre. Y aquí dice la palabra de que Acán confiesa su pecado. Y dice el número 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces, dice el 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Dice la palabra de que Josué tomó no solo a Acán, no solo sus pertenencias materiales, tomó también lo que había tomado el anatema. Tomó sus hijas, sus hijos, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, todo, absolutamente todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y dice el 25, y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Es algo bastante triste, por decir así. Y la verdad que es bastante triste ver cómo una familia completa se perdió. Una familia completa fue erradicada de la faz de la tierra porque la cabeza se desvió del camino. Y
no seamos tan legalistas en este caso, no seamos tan extremistas en este caso, pero cuando tú eres cabeza de familia, cuando tú eres sacerdote del hogar y tú no estás alineado como Dios quiere que estés alineado, si no estás alineado a la palabra, si tú no estás viviendo la palabra como Dios de vivirla, si tú estás caminando como tú quieres caminar, no como Dios quiere que camines, y te desvías, te pierdes, tu familia completa va a pagar el precio. Y eso es lo delicado, las consecuencias que trae cuando tú te apartas de Dios, las consecuencias que trae cuando tú comienzas a alejarte de Dios. Y dice la palabra de que todo, de todo, toda su familia fue apedreada y quemada. Y dice el 26, y se levantaron sobre el gran montón de piedras que pertenece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Aquí vemos de que Dios fue radical. Y algo que caracteriza al Dios del Antiguo Testamento es un Dios radical. Un Dios que le gustan las cosas como son. Y muchas veces nosotros satanizamos al Dios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por lo estricto que Él sea. Pero recordemos que el pueblo de Israel venía de una nación idólatra. Una nación de que tenía muchos dioses, creía en muchas cosas y venían de esta nación. Entonces Dios tenía que ser estricto, debía de guardarles, porque cuando Él trajo la ley a Israel, lo trajo para proteger a Israel mismo de ellos mismos, no de otros, sino protegerlos de ellos mismos, porque iba a pasar como pasó con Acán, que se iban a poner su mirada en otras cosas, iban a desviarse de Dios, iban a poner otras cosas en prioridad antes que a Dios mismo. Y eso es lo que pasa a nosotros hoy en día, de que muchas veces ponemos nuestra mirada en cosas y no en Dios. Así que el mensaje de hoy es este, el cual nos refleja de que cuando tú eres parte de un ministerio, eres parte de una iglesia y tú estás en pecado, tú estás fallando deliberadamente a Dios. Una cosa es cuando tú fallas, como todos fallamos, como todos cometemos errores, pero otra cosa cuando tú eres consciente de tu pecado y estás pecando y estás viéndole la cara a Dios, por decir así, estás teniendo pecados ocultos, entonces todo desde tú eres parte comienza a detenerse, porque es necesario que estemos alineados conforme a como Dios quiere y seamos conscientes. No una persona religiosa, una persona legalista, sino caminar como la palabra nos dice, ser transparente, estar cerca siempre de la fuente de Dios para poder ver y poder experimentar el favor de Dios en nosotros. Así que les espero que el mensaje haya sido bendición para tu vida y les invito a compartir este material si es de bendición para ti. Y nos vemos pronto con un nuevo análisis el próximo fin de semana y que Dios les bendiga.